Capítulo 1281. Los niños vieron el gesto íntimo entre los dos adultos e intercambiaron miradas traviesas. Sin embargo, cuando la pareja se acercó a ellos, fingieron no darse cuenta y siguieron hablando de los juguetes que querían probar en el parque de diversiones más tarde. Después de un rato, todos se subieron al coche ansiosos por el resto del día. Luciano los llevó a un restaurante para desayunar antes de ir al parque de diversiones. Al llegar durante la hora pico, el parque estaba extremadamente lleno. Mientras se movían entre los otros visitantes, Roxana no podía dejar de recordar su viaje anterior al balneario donde Bautista se perdió. De repente, ella fue tomada por la incautación. Sintiendo la inquietud de la mujer, Luciano le dio la mano y dijo: «Si estás preocupada, puedo pedirles que despejen el área». Al oír eso, Roxana se recuperó y sacudió la cabeza. Con una leve sonrisa en su rostro respondió: «Está bien, los niños no se divertirán tanto si lo haces». Bautista sabía que su madre estaba preocupada por él y levantó el brazo para mostrar el reloj inteligente en su muñeca. «Mamá, estoy bien. Todos llevamos relojes inteligentes. Si no nos encuentras, puedes llamarnos en cualquier momento». Andrés y Estela también dijeron: «Sí, vamos a estar cerca de ti». Roxana sonrió al escuchar las garantías de los niños. Acariciando cariñosamente sus cabezas, dijo: «Solo quiero que se diviertan». Con eso, los pequeños fueron a la primera atracción. Roxana los acompañó en algunos juguetes infantiles, pero los niños aún no estaban satisfechos. «Mamá, vamos a la montaña rusa». Los ojos de Bautista brillaban con anticipación al ver la montaña rusa pasar por él. Roxana dudó antes de responder. «Eres demasiado joven para ir a la montaña rusa. Vamos a elegir otra cosa». Después de decir eso, Luciano recordó en voz alta: «Vi una montaña rusa para niños hace poco. Pueden probar esa». Así que Roxana estaba a punto de aceptar. Bautista rechazó la propuesta. «Eso no es emocionante. Queremos probar esa». Los niños estaban realmente por debajo de la edad permitida para los juguetes de la montaña rusa. Mientras reflexionaba sobre una manera de convencer a los niños para que abandonaran la idea, Andrés habló de repente. Bautista y Estela estuvieron de acuerdo con la idea. No le importaría hacerlo si eso hiciera felices a los niños, pero Luciano no parecía ser el tipo de persona que se interesara en los juguetes del parque de diversiones. De hecho, no podía imaginarlo en una montaña rusa. «Señor Fariña, papá». Los pequeños empezaron a convencer al hombre cuando se dieron cuenta de que el objetivo debía ser Luciano. Roxana no quería poner a Luciano en una falda justa y estaba a punto de rechazar la sugerencia por él, cuando Luciano dijo repentinamente a los niños con una expresión seria: «No hay problema, pero los tres tienen que ser buenos y esperar aquí. No corran por ahí o vayan con extraños, ¿de acuerdo?». Al escuchar la respuesta positiva del hombre, los niños saltaron de alegría y respondieron dulcemente: «Esperaremos aquí pacientemente». Entonces empezaron a animar a Roxana y Luciano a unirse a la cola para el juguete. Como Luciano ya había acordado, Roxana solo podía quedarse quieta y permitir que Luciano le cogiera la mano y la llevara hacia la fila. Capítulo 1282. «Si no quieres hacerlo, te ayudaré a explicárselo a los niños», dijo Roxana preocupada. Estaban atrapados en una multitud y ella podía ver que Luciano estaba incómodo. Luciano se volvió para mirar a los tres niños que estaban esperando por ellos cerca y su mirada se ablandó. «Está bien, siempre y cuando les guste». Su mirada entonces se volvió hacia Roxana. «En cuanto a ti, recuerda aferrarte a mí si te asustas más tarde». Roxana se sorprendió cuando sus ojos se encontraron con los suyos de una manera traviesa. Ella bajó la cabeza mientras sentimientos mezclados surgían en su corazón. Durante años, ella había llevado a Andrés y Bautista a un parque de diversiones muchas veces. Los dos niños mencionaron varias veces que querían ir en una montaña rusa, pero nunca pudieron. Hasta este día, nunca habían mencionado que querían que las representara en una montaña rusa. Quizás pensaron que tendrían miedo. Fue solo ese día, con la aparición de Luciano, que se atrevieron a hacer tal petición. La miraron con expectación, sin una pizca de preocupación en sus ojos. Tal vez pensaron que Luciano los protegería en mi lugar, incluso yo lo creo. Roxana levantó la vista y le dio a Luciano una sonrisa. «Gracias». Al decir eso, una ráfaga de viento sopló y se metió en su cabello. Luciano tendió la mano para alisar los cables desordenados y dijo: «Debería ser yo el que agradezca por darme otra oportunidad». Ambos se destacaban por su belleza y su impresionante aura. La gente a su alrededor inconscientemente mantenía distancia, pero no podían evitar mirarlos con furtiva.
Al presenciar esta escena, alguien no pudo controlar su impulso y tomó una foto de ellos. Sin embargo, esa persona olvidó apagar el flash del teléfono. La luz brillante le dio a Roxana en los ojos y la hizo volver a la realidad. Ella se volvió hacia la persona que tomó la foto. Esa mujer sonrió avergonzada y dijo: «Lo siento, ustedes dos se veían tan lindos juntos. ¿Puedo guardar esta foto? Eso si no les importa». Roxana no pudo rechazar la petición de su mujer, después de escuchar lo sincera que era, pero ella no era la única en la foto. Se volvió hacia Luciano, buscando su opinión sobre el asunto. Esa mujer estaba de frente a Roxana, así que solo podía ver el perfil de Luciano. «Envíame una copia de eso». Tanto la persona que tomó la foto como Roxana estaban perplejas. ¿Quién hubiera pensado que podría añadir a este hombre tan guapo en WhatsApp porque tomé una foto en secreto? Luciano abrió la foto para echar un vistazo y parecía satisfecho con ella. Luego tocó su teléfono unas cuantas veces más. Pronto, la mujer recibió un nuevo mensaje. Ella acababa de recibir una transferencia bancaria de 10.000. No tienes que pagarme. Tomé la foto por impulso. Ni siquiera fue una buena foto». La mujer que tomó la foto se sintió incómoda. Luciano dijo: «Tus habilidades de fotografía no son malas. Puedes borrar la foto de tu teléfono ahora». Se quedó con el teléfono después de decir eso. La mujer no tuvo más remedio que acudir a Roxana en busca de ayuda. Se sentía incómoda porque no podía aceptar el dinero que creía que no merecía. Roxana sintió que le dolía la cabeza cuando dijo: «Acepta y borra la foto de tu teléfono. Considérala como si estuviéramos comprando la foto de ti». Capítulo 1283. Al final, la mujer aceptó el dinero bajo la garantía de Roxana. Ella también borró el WhatsApp de Luciano frente a Roxana. Luciano levantó las cejas, pero se mantuvo en silencio. Fue solo cuando se subieron en la montaña rusa que Roxana se dio cuenta de que la mujer tenía miedo de que a Roxana le importara si no borraba el WhatsApp de Luciano. Mientras ella estaba perdida en sus pensamientos, el equipo los ayudó con los cinturones de seguridad y les hizo una doble comprobación. La montaña rusa empezó a moverse. «Buena suerte, mamá. Buena suerte, señora Jerez». Los gritos de buena fe de los 3 niños se oían fuera de la cerca. Roxana se volvió para sonreír a los niños mientras se relajaba lentamente. Mientras la montaña rusa ganaba velocidad, subía por la ladera y fue entonces cuando Roxana comenzó a sentir miedo. También estaban sentados en la primera fila. La gente detrás de ellos estaba gritando a gritos. Roxana sintió su garganta apretarse de miedo y su respiración se atascó en su garganta. Justo cuando ella sentía que estaba a punto de ahogarse, Luciano extendió la mano y la sostuvo firmemente. Roxana se relajó lentamente tan pronto como sintió su presencia y respiró constantemente. Se volvió instintivamente hacia la persona que estaba a su lado. La gente detrás de ellos gritaba y algunos incluso estaban maldiciendo, pero Luciano permanecía tranquilo e impasible. Si no fuera por el movimiento de su pecho, Roxana pensaría que la persona a su lado no era real. Roxana no pudo dejar de reírse al ver su postura tranquila. Se sintió relajada y empezó a gritar junto a la gente detrás de ella por la emoción del paseo. Luciano aflojó el apretón de su mano. Una sonrisa se formó lentamente en sus labios al oírla gritar sin contenerse. Cuando la montaña rusa se detuvo, Roxana se sintió sin aliento por gritar tanto. Cuando se levantó, su visión se oscureció momentáneamente y casi cayó hacia adelante. Afortunadamente, Luciano se las agarró para alcanzarla a tiempo antes de que ella hiciera el papel de tonta. Los niños se apresuraron cuando vieron a Luciano y Roxana salir. Roxana recuperó lentamente el aliento y sonrió antes de asentir. «Estoy bien». Los niños no sabían por qué se reía Roxana y asumieron que la montaña rusa era muy divertida. Andrés tomó la mano de Bautista y dijo: «Yo voy contigo». Andrés y Bautista respondieron al unísono: «Claro, pero tienes que sentarte atrás». Luciano miró a los 3 niños antes de desviar la mirada hacia Roxana. Aunque Roxana había dicho que estaba bien, sus reacciones fisiológicas la traicionaron, ya que todavía parecía pálida e incómoda. «Voy a buscar algo para beber. No se vayan de aquí», dijo Luciano con voz profunda. Los niños le saludaron obedientemente en respuesta. Roxana también hizo un gesto subconsciente. Fue solo cuando Luciano salió que se dio cuenta de que la trataba como una niña. No podía dejar de reírse con el logro. Aunque los niños no entendían por qué Roxana sonreía, siguieron el ejemplo y sonrieron también. Sonrieron y se rieron juntos mientras hablaban de la montaña rusa. Capítulo 1284. Luciano volvió después de comprar agua y vio a los niños riendo y rodeando a una sonriente Roxana.
La expresión de Luciano se suavizó al ver la escena. Los niños saludaron con la cabeza, felices para llamar a Luciano cuando lo vieron regresar. Luciano se apresuró a ir hacia ellos y les entregó las bebidas que acababa de comprar para cada uno, mientras escuchaba a Roxana y los niños hablar. ¿Te has asustado ahora? Roxana se volvió de repente para mirarlo y le preguntó. Las miradas de los niños también se volvieron hacia él. Luciano se encogió de hombros y levantó las cejas. He hecho paracaidismo antes, que era más aterrador que la montaña rusa. La sorpresa brilló en los ojos de Roxana al oír eso. Con la personalidad de Luciano nunca pensé que haría algo tan emocionante. Los ojos de Andrés y Bautista se iluminaron de excitación mientras agarraban con entusiasmo la barra de la camisa de Luciano. «Señor Fariña, llévanos la próxima vez que vayas». Luciano bajó la mirada y sonrió a Andrés y Bautista. Él estuvo de acuerdo sin dudar. «Está bien, los llevaré cuando tengan la edad adecuada». Al oír eso, los dos chicos se alegraron. Roxana se sintió emocionada al ver la interacción de Andrés y Bautista con Luciano. De hecho, los niños necesitaban a su padre. Ella siempre supo que Andrés y Bautista eran atrevidos y les gustaba probar diferentes actividades. Sin embargo, los dos siempre tuvieron en cuenta sus sentimientos y tenían miedo de que ella pudiera asustarse, así que nunca habían expresado ese tipo de petición. Sin embargo, podían salirse con la suya delante de Luciano. Tal vez crecerán más felices con Luciano cerca. Tan pronto como sus emociones la dominaron, una pequeña mano sacó el listón de su blusa. Roxana volvió a la realidad y miró hacia abajo. «Estela, ¿qué ha pasado?», preguntó Roxana mientras se agachaba. Su voz era suave y tímida porque su petición ya había sido rechazada antes. Los tres parecían no darse cuenta de lo que estaba pasando. La esperanza y la expectativa estaban estampadas en su rostro. De hecho, había aceptado la búsqueda de Luciano. Sin embargo, no podía estar segura del futuro. Si acepto la petición de Estela, no sé cómo voy a enfrentarme a ella si la decepciono en el futuro. Roxana vaciló mientras lo meditaba. «Señora Jerez». Estela pensó que iba a ser rechazada de nuevo. Sus ojos se pusieron rojos, parecía que estaba a punto de llorar. Roxana no pudo soportar rechazar a la niña cuando escuchó su voz rota, así que intentó persuadir a Estela para llamarla por un nombre diferente. «Tu papá y yo...» Quería decir que aún no estaban casados, pero se dio cuenta de que sería fácil causar malentendimientos si lo dijera. Dudando por un momento, decidió saltarse la explicación. «Si realmente quieres llamarme por otro nombre, ¿qué tal llamarme tía Roxana?» Estela se puso a gemir. Parecía que no estaba muy dispuesta a llamar así a Roxana. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que esa era la concesión de Roxana, solo pudo estar de acuerdo y decir: «Está bien». Capítulo 1285. Luciano, Roxana y los tres niños se divirtieron en el parque de diversiones por el resto del día. Para la cena, Luciano los llevó a un restaurante sofisticado cercano. «Quiero sentarme con la tía Roxana». Cuando estaban a punto de sentarse, Estela sostuvo firmemente la blusa de Roxana, mostrando una expresión orgullosa. Al oír cómo Estela se dirigía a Roxana, Luciano, Andrés y Bautista quedaron sorprendidos y miraron instintivamente a Roxana. Roxana dudó en encontrar la mirada de Luciano mientras decía: «Estela quiso llamarme así, entonces accedí. Si no te gusta, entonces...». Antes de que pudiera terminar la frase, Luciano interrumpió con las cejas levantadas. «Personalmente, siento que hay un término mucho más cercano, pero si eso es lo que quieres, deja que te llame así por ahora». Luciano entonces condujo a Andrés y Bautista para sus sillas. Como Estela quería sentarse con Roxana, Andrés y Bautista expresaron a través de sus acciones que querían sentarse con Luciano. Al final, Roxana y Luciano se sentaron uno frente al otro con los niños a su lado. Los tres niños estaban contentos con la disposición. Luciano miró hacia arriba y se sintió satisfecho al darse cuenta de que podía mirar a Roxana con esa disposición. Luciano llamó con antelación para pedir su comida, que consistía en los platos principales del restaurante. En un gesto considerado, incluso pidió helado para los niños. El diseño del helado era único. El camarero hizo un poco de magia y el helado cambió su aspecto en un abrir y cerrar de ojos. Los niños aplaudieron sorprendidos y animados. Era un hábito para Roxana poner los platos de los niños delante de ella y cortar sus filetes en trozos pequeños. La cabeza de Luciano estaba baja mientras cortaba los filetes. No había señal de impaciencia en su cara. Con eso, desvió la mirada hacia el filete intacto en su plato. Sin decir nada más, Luciano volvió a cortar los filetes antes de ponerlos en los platos de los niños.
En un rincón al que no prestaban atención, Sonia miraba intensamente a los 5 interactuando armoniosamente y su expresión se volvió seria. Cualquier extraño pensaría que los 5 eran una familia. Sonia se enojó cuando vio a Luciano cortando el filete para los 2 bastardos. Lo crié hasta que se hizo adulto y nunca me cortó un filete. ¿Cómo se atreve a servir a los hijos de otra persona? ¿Qué está pensando? ¿Que Roxana no parece una buena persona y ya tiene 2 bastardos? Así que, ¿por qué mi hijo está tan decidido a estar con ella? Mientras Sonia observaba a los 5 preparándose para salir después de la cena, frunció el ceño y desvió la mirada, tratando de reprimir su ira. Aunque su mesa estaba cerca de la puerta, nadie le prestó mucha atención porque estaba oculta por muchas plantas. Estaba tan escondida que Roxana y los otros no se dieron cuenta, incluso si pasaban por ella para llegar a la puerta. «Gracias, tía Roxana», Estela agradeció a Roxana después de que le diera dulces cuando estaban en la puerta. Sonia casi se fue impulsivamente cuando oyó cómo Estela se dirigió a Roxana. Capítulo 1286. Se subieron al auto después de salir del restaurante. Luciano se sentó ociosamente en el auto por un tiempo sin encender el motor. Roxana lo miró perpleja. En el momento en que levantó la cabeza para mirarlo, hizo contacto visual con él. Roxana se quedó momentáneamente aturdida. Por alguna razón extraña se sintió un poco nerviosa. Después de un momento, la decepción apareció en la cara de Luciano. Si tan solo estuviera lloviendo ahora. Sus palabras tomaron a Roxana por sorpresa. Los niños miraron a Luciano con curiosidad. «Pero no podremos ir a casa si hay una tormenta». Luciano sonrió en respuesta. No dijo nada más y encendió el coche. Los niños estaban todavía perplejos porque su padre no les dio una respuesta. Roxana, por otro lado, entendió inmediatamente las intenciones de Luciano después de que los niños lo mencionaran. En otras palabras, le estaba diciendo que no quería ir a casa esa noche. Su cara se sonrojó y ella no se atrevió a mirarlo. «Se está haciendo tarde. Vamos a volver ahora. Los niños deben estar cansados». Los niños parpadearon confundidos al escuchar las palabras de Roxana. Sintieron que los adultos estaban insinuando algo que no podían entender. Sin embargo, no dijeron nada. En el camino a casa, Roxana no podía entender si Luciano estaba conduciendo deliberadamente lento en un intento de hacer que los niños se durmieran. Roxana bajó la cabeza y se quedó mirando el espacio mientras también estaba un poco cansada. Cuando volvió a la realidad, ya habían llegado a su casa. Roxana se dio la vuelta para despertar a Andrés y Bautista para que pudieran salir del coche. «La tía Roxana». Estela se iba a casa con Luciano, así que estaba un poco reacia a despedirse de Roxana. Roxana le dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza y dijo: «Has estado aquí por mucho tiempo. Es hora de ir a casa». Estela seguía mostrando cierta reticencia. Notando eso, Roxana miró a Luciano en busca de orientación. Antes de que Roxana pudiera expresar su preocupación, Luciano intervino con una revelación. «He arreglado todo para que ella vuelva a su antiguo jardín de infantes la próxima semana». Las palabras de Luciano iluminaron los rostros de todos en el coche. Andrés y Bautista abrazaron emocionados a Estela. «¡Es genial! Podremos ir juntos al jardín de infantes de nuevo». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Estela también. Roxana sintió un alivio inmenso y le dijo con cariño: «Desde ahora podrás reunirte con Andrés y Bautista en el jardín de infantes. Si quieres, puedes venir aquí de vez en cuando y quedarte conmigo unos días». La emoción de volver al jardín de infantes superó cualquier reticencia que Estela pudiera haber sentido inicialmente. Aceptó con entusiasmo la oferta de Roxana. «Entonces, tía Roxana, debes venir a recogernos al jardín de infantes». Roxana sintió con una sonrisa. Luciano puso en marcha el coche. «Adiós, señor Fariña». Los 2 niños lo saludaron con la mano. Luciano asintió y miró expectante a Roxana, esperando que ella dijera algo. Ella aún se sentía tímida por sus palabras anteriores. Mirando fijamente a los ojos de Luciano, Roxana murmuró sonrojada: «Adiós». Luciano alzó una ceja, claramente un poco descontento. Roxana frunció el ceño avergonzada y finalmente logró decir: «Nos vemos el lunes». Ambos sabían que tendrían que reunirse el lunes para recoger a sus hijos. Luciano sonrió complacido. «Nos vemos el lunes». Con eso, pisó el acelerador y se dirigió hacia la residencia Fariña. Una vez que Luciano se alejó lo suficiente, Roxana se volvió y regresó a la mansión con Andrés y Bautista. Capítulo 1287. Roxana deseaba enviar a los niños arriba para que descansaran cuando de repente sonó el timbre.
Andrés y Bautista pensaron que era Luciano regresando con Estela. Se apresuraron emocionados hacia la puerta a pesar de que Roxana intentó detenerlos. Al ver a la persona de pie en la puerta, se quedaron perplejos. ¿Dónde está Roxana?, inquirió Sonia con desprecio, escrutando a los niños. Andrés y Bautista se sintieron desilusionados al encontrarse con la abierta antipatía de su abuela después de haber pasado un buen rato con Luciano. Sus sonrisas se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una expresión cautelosa. Sonia no esperaba recibir respuesta. Después de plantear la pregunta, giró la mirada hacia la sala de estar y vio de inmediato a Roxana, quien se acercaba. En cuanto Roxana escuchó la voz de Sonia dentro de la casa, salió corriendo preocupada por sus hijos. «Señora Fariña, ¿es tarde? ¿Ocurre algo?», preguntó, protegiendo a los niños detrás de ella antes de enfrentarse a la mirada gélida de Sonia. Sonia la escudriñó. «Vamos a entrar y hablar». Apareció una arruga entre las cejas de Roxana. Después de un breve momento de vacilación, cedió el paso para que Sonia entrara. Es solo Sonia por sí sola. En el peor de los casos, dirá algunas palabras desagradables. Si hubiera estado con Luciano, tarde o temprano tendría que enfrentarse a Sonia de todos modos. Cuando los niños vieron que Roxana había permitido la entrada de Sonia, se sintieron nerviosos y preocupados de que Sonia la intimidara, tal como lo habían hecho Abril y Frida en el pasado. Roxana observó cómo Sonia se acomodaba en el sofá y se agachó para mirar a Andrés y Bautista. «Vayan arriba y descansen. Tengo algunas palabras que decirle». Andrés agarró la mano de su madre, visiblemente preocupado. «Queremos quedarnos contigo». Bautista asintió enérgicamente. Roxana sintió una cálida gratitud al ver cuánto se preocupaban los niños. Les acarició la cabeza con ternura. «No se preocupen, solo vamos a hablar. No sucederá nada malo. Han tenido un día largo de juegos y están cansados. Suban y lávense». Aunque los niños estaban un poco renuentes, Roxana los tranquilizó. Sintiéndose impotente, Roxana miró a Sonia, quien no les prestaba atención. Les prometió a los niños: «Incluso si surge un conflicto, no tengo rival, lo saben». Los niños recordaron cómo Roxana se había defendido contra 2 personas y asintieron en comprensión. Antes de subir las escaleras, los niños saludaron a Sonia con educación. «Buenas noches, señora Fariña». Sonia resopló y aparentemente hizo oídos sordos a sus saludos. Los niños se sintieron desilusionados, pero optaron por retirarse sin decir nada más. Se dieron la vuelta y subieron las escaleras. Tras eso, Roxana ingresó a la sala de estar, preparó una taza de café para Sonia y otra para ella y se sentó en el sofá a su lado. «Ahora estamos solas, no necesitas actuar más». «No te engañaré», dijo Sonia, mirando con desprecio la taza de café que Roxana había colocado frente a ella. Su desdén era evidente. Roxana respondió serenamente: «Es una simple cortesía. Incluso si fuera la señorita Pedrosa aquí, haría lo mismo. Si no le agrada, no es necesario que lo beba». Sonia, furiosa por la actitud despreocupada de Roxana, apartó la taza de café y la miró con frialdad. «Dime, ¿qué deseas para alejarte de mi hijo? ¿Es dinero lo que buscas? Sea cual sea tu solicitud, la satisfaré si está a mi alcance». Capítulo 1288. Roxana sintió una extraña sensación de familiaridad al escuchar las palabras de Sonia. Ella encontró graciosas las acciones de Sonia cuando de repente pensó en lo similares que eran sus palabras a las de los dramas y novelas. Sin darse cuenta, Sonia continuó: «Hace 6 años fuiste tú quien decidió dejar a Luciano. Nadie la obligó a hacerlo. ¿Crees que la residencia de Fariña es un lugar donde puedes entrar y salir cuando quieras?» Roxana intentó suprimir sus emociones y pensamientos cuando Sonia mencionó lo que había pasado hace 6 años. «Te equivocaste. No es algo que pueda decidir por mi cuenta, ya sea que me haya ido hace 6 años o hasta dónde he llegado con Luciano ahora». Sonia no esperaba la respuesta de Roxana y se enfadó. Roxana continuó diciendo con toda naturalidad: «Aunque ustedes conocían los sentimientos de Luciano por Abril hace 6 años, me obligaron a interponerme en su relación porque su familia necesitaba un evento alegre para traer buena suerte al abuelo de Luciano. No tuve más opción que irme después de sufrir el trato frío de Luciano durante 3 años. Estaba admitiendo que la razón por la que se fue hace 6 años fue culpa de la familia Fariña». Esto es lo que Roxana siempre había creído. Excepto por la niña que falleció, no sentía pena por nadie por haberse ido hace 6 años. «Estaba desconsolada cuando me fui hace 6 años. Solo volví por trabajo. No era mi intención llegar tan lejos en mi relación con Luciano». Roxana escudriñó a Sonia. «Si no puedes aceptarme, deberías decírselo a Luciano. No tengo voz en esto». Las palabras de Roxana enfurecieron a Sonia.
Luciano estuvo con Abril durante 6 años, arruinaste su relación y ni siquiera sientes un ápice de culpa. En cambio, ¿culpas a la familia Fariña? Si no deseabas que esto sucediera, ¿por qué volviste? ¿Por qué tenías que volver a Horneros a trabajar? ¿No puedes encontrar trabajo en otro lugar? Ella estaba siendo irrazonable. Roxana frunció el ceño, pero se mantuvo tranquila mientras respondía. Eso tampoco depende de mí. Puedes ir y preguntarle a mi profesor. Sonia abrió los ojos de par en par de la ira. No me importa lo que estés tratando de lograr aquí. Escucha con mucha atención. Mientras esté viva, nunca permitiré que te conviertas en parte de la familia Fariña. Además, Luciano es mi hijo. Lo conozco mejor. No lograste hacer que se enamorara de ti durante 3 años. ¿Por qué crees que le gustarás después de 6 años? Además, tienes 2 hijos ilegítimos. Sin importar lo que dijera Sonia, Roxana se mantuvo tranquila e indiferente, como si no estuviera tomando en serio las palabras de Sonia. Sin embargo, no permitiría que Sonia hablara así de Andrés y Bautista. Su expresión se oscureció al instante. Señora Fariña, por favor, considere su edad. ¿De qué sirve llevar a 2 niños cuando estamos tratando de asuntos de adultos? Sigues diciendo que piensas en la reputación de la familia Fariña, pero ¿no crees que has deshonrado a la familia al hablar así de 2 niños inocentes? Sonia notó el cambio de expresión de Roxana y se sintió satisfecha. Continuó provocándola. ¿Dije algo incorrecto? ¿Cuántos años tienen los 2 niños? Creo que tienen unos 5 o 6 años. Los tuviste con otro hombre después de dejar a la familia Fariña durante menos de 1 año. Dijiste que amas a Luciano. Creo que solo amas su riqueza. Ahora que has vuelto al país, te comportas como si Luciano te hubiera hecho algo malo. ¿Crees que puedes engañarme? Capítulo 1289. Sonia pensó que había logrado provocar a Roxana. Apenas sabía que cuanto más hablaba, más ridícula la encontraba. Sonia está pensando demasiado después de que falsifique la edad de Andrés y Bautista. Si averigua quién es su verdadero padre y recuerda lo que dijo hoy, me pregunto cómo reaccionará. Roxana se mantuvo impasible. Si eso es lo que piensas, entonces es exactamente eso. Sonia estaba indignada por su respuesta indiferente. Si ese es el caso, deja a Luciano y Estela en paz. Conozco tus tácticas para acercarse a Luciano. Roxana la miró confundida. Ni siquiera sé cuáles son mis tácticas. Sonia gritó, te estás aprovechando del hecho de que a Estela le gustas. ¿Crees que puedes ser la madre de Estela con eso? Ni siquiera lo pienses, nunca serás tú. Solo tienes la suerte de tener 2 hijos de edad similar a la de Estela. Cuando Abril tenga hijos en el futuro, a Estela también le gustará. Sonia pensó que era icónico cuando escuchó lo que Estela llamó a Roxana en el restaurante. También recordó que Roxana no sabía que Estela era su propia hija. Si Roxana se enteraba, no permitiría que Estela la llamara tía Roxana. Sonia planeaba usar esto para alejar a Roxana de su hijo. La familia hará lo que sea necesario para encontrar la madre de Estela. Ella será la próxima señora Fariña, nunca serás tú. Sonia parecía muy decidida. Roxana frunció el ceño. ¿La familia Fariña no sabe quién es la madre de Estela? ¿Luciano lo sabe? Sonia estaba furiosa al ver a Roxana perdida en sus pensamientos. Ella reprimió su ira e enfatizó. Mientras todavía estoy hablando contigo educadamente, es mejor ser razonable. Toma lo que quieres y sal de Horneros. De lo contrario, no me culpes por no considerar que una vez fuiste mi nuera. Roxana volvió a la realidad y sus labios se doblaron en una sonrisa irónica. ¿Desde cuándo te importa eso? Parecía una broma para Roxana. Roxana tomó un sorbo de su café, ni siquiera miró a Sonia diciendo, además, no puedes darme lo que quiero. Voy a actuar como si no tuviéramos esta conversación hoy. Se está haciendo tarde. Deberías irte. Roxana le abrió la puerta con calma. No te voy a acompañar. Después de un momento de consideración, Sonia salió de la mansión con una expresión sombría. Roxana cerró la puerta inmediatamente. Quería tener una conversación adecuada con Sonia, pero no se dio cuenta de que sería tan hostil para ella. No tuvo más remedio que enfrentarla de frente. De hecho, la declaración de Sonia de que estaba buscando a la madre de Estela le dejó una profunda impresión. No esperaba que la familia Fariña aún no supiera quién era la madre de Estela. Si la mujer no está dispuesta a rebelarse, ¿significa que puedo cuidar de verdad a Estela en su lugar? Capítulo 1290. Andrés y Bautista se levantaron muy temprano el lunes. Ya habían preparado leche caliente y sándwiches cuando Roxana bajó las escaleras. Se rió graciosamente de lo emocionados que estaban. «Date prisa y desayuna, mamá. Tienes que llevarnos a la guardería pronto», dijo Bautista, dándole el vaso de leche caliente. Roxana sonrió y se unió a ellos para el desayuno antes de subir al coche con ellos.
Andrés y Bautista estaban un poco deprimidos desde que Estela se trasladó a la otra guardería. Ahora que Estela había regresado, Andrés y Bautista estaban emocionados de volver a las clases. Al llegar a la guardería, Roxana vio a Estela junto a Luciano mientras hablaba con Pilar y Jorge. «¡Señor Fariña! ¡Estela!». Andrés y Bautista gritaron animados por la ventana del coche. Roxana no pudo dejar de sonreír mientras los sacaba del coche. Los chicos se apresuraron a Estela y le dieron un gran abrazo de ambos lados. «¡Bienvenida de nuevo, Estela!». Estela estaba un poco nerviosa cuando vio a Pilar temprano, pero la visión de Andrés y Bautista le trajo una gran sonrisa a su cara. Después de saludar a Estela, Andrés y Bautista se giraron para saludar a Pilar y Luciano. «Buenos días, señora García». «Buenos días, señor Fariña». Jorge, por otro lado, no le prestó mucha atención a los niños. Había leído los archivos de Roxana y sabía que ella era solo una doctora. No se molestó en intentar complacerla. «Buenos días, señora Jerez». Pilar la saludó calurosamente. Entonces bajó la cabeza y miró a Estela. Como tal, ella estaba encantada de ver finalmente a Estela después de tanto tiempo. «Tía Roxana». Estela llamó a Roxana delante de Pilar y Jorge, haciendo que ambos se congelaran de shock. Unos segundos después, Pilar recuperó la compostura y miró a Luciano. Después de asegurarse que no estaba disgustado con la forma en que Estela la llamó, ella le lanzó una sonrisa y Roxana dijo: «Ustedes y Estela son realmente cercanos». Al ver la mirada inocente en los ojos de Estela, Roxana pensó que no era algo que mereciera la pena ocultar y le dio una palmadita en la cabeza. «Tienes que ser una buena chica y escuchar a la señora García, ¿no? Siéntete libre de hablar con Andrés y Bautista si necesitas algo». Estela obedientemente asintió en respuesta. «Nos aseguraremos de cuidar bien a Estela. No dejaremos que nadie la intimide», dijeron Andrés y Bautista al unísono. Aunque Roxana no les dijo nada, los chicos sabían que Estela debió haber sido intimidada en esa nueva guardería. Frustrados por no poder vengarse de los matones, decidieron hacer todo lo posible para protegerla. Al darse cuenta de lo importante que era Roxana, Jorge la tranquilizó rápidamente. «No te preocupes, señora Jerez, el ambiente aquí en la guardería es muy bueno, así que puedes estar tranquila que nadie la va a intimidar». Capítulo 1291. Naturalmente, Roxana se dio cuenta del cambio repentino en su actitud y sabía la razón detrás de eso. «Me alegra oír eso», respondió fríamente. Los párpados de Jorge temblaban ligeramente al oír su fría respuesta, pero se obligó a mantener una sonrisa en su rostro. «Los niños extrañan mucho a Estela, así que nadie la molestará». Pilar intervino rápidamente para disipar la tensión. Roxana le hizo una sonrisa educada en respuesta. «Dejaré a Estela a su cuidado, señora García». Como era hora de empezar la clase, Pilar se preparó para llevar a los niños adentro. En ese momento, Luciano recordó algo y la llamó. «Por cierto, no dejes que Abril recoja a Estela en la escuela si aparece. En caso de que no pueda recogerla, la señora Jerez aquí lo hará por mí». Luego le lanzó a Roxana una mirada significativa después de decir eso. Por supuesto, Pilar entendía lo que estaba insinuando. Miró a Roxana sorprendida. «Yo sabía que había algo extraño en la relación entre ellos, pero no pensé que la señora Jerez reemplazaría a la señora Pedrosa en el corazón del señor Fariña». Al darse cuenta de esto, Pilar empezó a ver a Roxana bajo una luz diferente. Roxana no esperaba que Luciano dijera algo así de la nada, así que ella no sabía cómo responder. Ella todavía estaba tratando de encontrar las palabras cuando Estela sacó la barra de su camisa y preguntó animadamente: «¿Es verdad, tía Roxana? ¿Me vas a recoger de ahora en adelante?». Todos cambiaron su mirada hacia Roxana al oír eso. Roxana simplemente no podía decir que no cuando vio la mirada expectante en los ojos de Estela. «Sí, es cierto. Si tu papá no puede venir a buscarte, entonces puedes jugar con Andrés y Bautista en su lugar», dijo con un gesto. Los tres niños celebraron felices al oír eso. «De la misma manera, si la señora Jerez no puede venir, yo los buscaré por ella», agregó Luciano. Incapaz de rechazar su oferta, Roxana solo pudo aceptar en silencio. De repente, Jorge pensó en algo y preguntó cautelosamente: «¿Y si alguien de su familia viene en su lugar? La señora Fariña o el señor Elías, por ejemplo». Aunque ella había mantenido su posición, ese encuentro aún la afectaba de alguna manera. «Llámame si vienen a buscarla. No dejes que Estela vaya con ellos sin mi permiso», respondió Luciano con una mueca. Por alguna razón inexplicable, Roxana suspiró aliviada al escuchar su respuesta. «Aunque me alegra oír que Luciano va en contra de su madre porque no le gusto, no puedo evitar sentir que estoy siendo un poco egoísta». «La clase está empezando. Voy a llevar a los niños a la sala ahora».
Pilar se despidió de ellos y llevó a los 3 niños a la clase. Jorge también se disculpó y volvió a su oficina. Cuando Roxana volvió en sí, Luciano era el único que estaba a su lado en la puerta de la guardería. «¿Por qué le dijiste eso a la señora García y al señor Bauer ahora?», preguntó impotente, intentando mantener la calma. «Si la señora García y el señor Bauer se enteran de lo nuestro, casi todos en la guardería lo sabrán. Después de todo, no somos exactamente una pareja todavía, así que no quiero llamar demasiado la atención». Capítulo 1292. ¿He dicho algo mal? Estoy más que feliz de ayudar a buscar a Andrés y a Bautista y cuidar de ellos en caso de que no puedas. ¿No quieres mi ayuda?, respondió Luciano en el tono más objetivo posible. Luego observó a Roxana de pies a cabeza mientras continuaba. «Si no quieres que lo haga, puedo pedirle a Camilo». Roxana sabía lo persistente que podía ser, así que le interrumpió rápidamente. «Está bien, iré a buscar a Estela si estás ocupado». Satisfecho con su respuesta, Luciano asintió lentamente. Mirando el reloj en su muñeca, Roxana dijo: «De todos modos, tengo que ir a trabajar ahora. Nos vemos más tarde». Estaba preocupada por el instituto de investigación porque había estado sin un líder durante 2 días seguidos. Roxana estaba a punto de irse cuando Luciano la llamó con una expresión descontenta. «¿Eso es todo? ¿Te vas así?». Se detuvo y soltó un suspiro indefenso en respuesta. Luciano parecía haber cambiado completamente desde que accedió a dejarle cortejarla. Por alguna razón, ella no podía decirle que no. Roxana se dio la vuelta y preguntó: «¿Qué más quieres que haga?». Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, Luciano se acercó a ella y le dio un rápido beso en los labios. «Esto es más como esto». Luciano frotó suavemente sus labios mientras seguía con una mirada misteriosa en los ojos. «Entonces vete». Le tomó unos segundos a Roxana volver a la realidad. Su rostro quemaba cuando se dio cuenta que él la había besado frente a la guardería. «Usted es él». Ella estaba a punto de advertirle que no la besara en público otra vez, pero se calló porque no quería que pensara que había una próxima vez. «Por favor, ten cuidado con tu comportamiento», Roxana respondió y salió enfadada. Luciano la siguió mientras los dos se dirigían a sus respectivos coches. Con una expresión de disgusto, intentó iniciar un par de veces más, pero sin éxito. Como Luciano no había salido, la vio salir del coche y rápidamente hizo lo mismo. «¿Qué pasa? Pensé que irías al instituto de investigación». «Mi coche se rompió. Se ha roto con frecuencia desde que chocó contra un árbol el otro día. Voy a tomar un taxi hasta allí. Puedes ir a tu oficina», respondió frustrada. Estaba a punto de pasar por delante de Luciano y llamar a un taxi en la calle cuando Luciano dijo: «Déjame echar un vistazo a tu coche. Puede ser algo que pueda arreglar fácilmente». Sintiéndose un poco aliviada, Roxana se dio la vuelta y volvió a su coche con Luciano. Desafortunadamente, Luciano no encontró nada malo con su coche, incluso después de inspeccionarlo a fondo. «Creo que necesita llevar a un mecánico para arreglarlo». «Está bien, tomaré un taxi hasta allí. Gracias por intentar ayudar». Capítulo 1293. ¿Por qué elegir una opción difícil cuando una mucho más fácil está justo delante de ti?, preguntó Luciano. Roxana se detuvo de repente y lo miró con confusión. «No tengo prisa. ¿Qué tal si te llevo?». Luciano continuó con una ceja arqueada mientras salía del coche. Roxana dudó un poco al oír eso. Sería difícil conseguir un taxi a esta hora, así que Luciano llevarme al trabajo lo haría más fácil, pero aún no estoy acostumbrada a estar tan cerca de él y no puedo aceptar su ayuda sin sentirme avergonzada. Como si hubiera leído su mente, Luciano añadió: «No me importa cobrar una tarifa si estás tan preocupada por molestarme». Roxana se puso tensa porque sabía que Luciano quería decir algo más con eso. Como era de esperar, Luciano continuó diciendo: «Solo necesito que vayas a algún sitio conmigo». «¿A dónde?», preguntó instintivamente Roxana. En lugar de responder a su pregunta, Luciano simplemente abrió la puerta del pasajero y le hizo una señal para que entrara. Como los dos estuvieron parados por un buen rato, comenzaron a llamar la atención de las personas cercanas. Como se estaba haciendo tarde, Roxana subió al coche después de un breve momento de duda. Luciano luego se alejó lentamente. Camilo soltó un enorme suspiro al ver el coche de Luciano desaparecer a lo lejos. «Ay, no es fácil ser asistente del señor Fariña. No solo tuve que reprimir mi culpa y sabotear el coche de la señora Jerez en público, pero ahora también tengo que arreglar el lío yo mismo y llevar su coche a un taller». Después de hacer una llamada, Camilo juntó las palmas y rezó para que Roxana no lo culpara si se enteraba de eso en el futuro.
Solo estoy siguiendo las órdenes del señor Fariña, así que ella debería ir tras él. Mientras tanto, se formó una gran conmoción en el salón de clases cuando Pilar trajo a los 3 niños dentro. ¡Es ella misma! Uno de ellos había mencionado antes que había visto a Estela en la puerta principal, pero no le creyeron en ese momento. No le gustaba mucho a Estela antes porque se negaba a hablar con ellos, lo que los hacía pensar que ella no les quería. Al final, les gustó tanto que la extrañaron mientras estaba fuera. Habiendo sido tratada con frialdad al asistir a clases en otra guardería, Estela no estaba acostumbrada a recibir una bienvenida tan cálida de repente. Decidió acudir a Andrés y Bautista en busca de ayuda, solo para darse cuenta de que se habían mezclado con la multitud. Mientras los niños se turnaban para abrazar a Estela, uno de los chicos se emocionó tanto que la besó en la mejilla. Andrés y Bautista se levantaron y gritaron con rabia: ¡Ey! Los niños no pueden besarla, solo abrazos. Estela aún estaba aturdida por el repentino beso, pero instintivamente asintió cuando los escuchó defenderla. El niño entonces se acercó a ella y se disculpó. Lo siento, no quería besarte, yo solo... Después de que Estela saliera del estado de shock, sus labios se doblaron en una sonrisa al ver las expresiones sinceras de ellos. Está bien, yo también los extrañé. Con eso, los niños la envolvieron de nuevo en abrazos. Capítulo 1294. Pilar se rió y sacudió la cabeza al ver lo emocionados que estaban los niños. Rara vez se ponen tan felices, así que ¿por qué no dejarlos divertirse un poco? Sonrió y los miró de lado para evitar que se involucraran en algún accidente. Otra ayudante de la misma clase se acercó y susurró: Señora García, ¿cómo está relacionado el señor Fariña con la madre de Andrés y Bautista? Pilar se sorprendió. Recordó las palabras de Luciano antes y cómo Estela se había dirigido a Roxana esta mañana. Era evidente que había más en su relación de lo que ambos estaban dejando ver, aunque no habían sido explícitos al respecto. En el caso de que un miembro de la familia Fariña quisiera buscar a Estela, Luciano tendría que ser notificado por teléfono, mientras que Roxana podría recogerla sin autorización previa. Se podría decir que Roxana era mucho más importante para Luciano que su propia familia. Sin embargo, no estaba segura de si estaban listos para hacer pública su relación. En lugar de responder a la pregunta del ayudante, Pilar le dio una media sonrisa. La asistente continuó: Vi al señor Fariña y a la señora Jerez hacerlo por la ventana antes. Pilar la miró perpleja. La ayudante del profesor hizo un gesto besador con las manos. Su gesto provocó una mirada sorprendida en los ojos de Pilar. ¿Y qué hay de compromiso del señor Fariña y la señora Pedrosa?, preguntó la ayudante de enseñanza, curiosa. Ella no estaba segura, pero Luciano probablemente había terminado con Abril, a juzgar por la forma en la que la trataba. Se volvieron para mirar a Estela. Pilar observó a Estela por un tiempo y estuvo de acuerdo. Sin embargo, Estela era hija de Luciano y Roxana tenía sus propios hijos. Por supuesto, no eran parientes de sangre. Pilar suspiró suavemente. Me gustaría que fuera cierto. Así, Estela no se hubiera negado a hablar durante tantos años. Cuando Estela empezó a ir a la guardería, Pilar estaba preocupada por su bienestar. Afortunadamente, Roxana apareció en la vida de la pequeña. La profesora asistente estuvo de acuerdo. Sí, tal vez el destino trajo a la señora Jerez a Estela para que ella pudiera ser su salvadora. Mira lo feliz que está Estela ahora. Sus corazones se derritieron con la adorable visión de Estela jugando con sus amigos. Capítulo 1295. Mientras tanto, en el coche de Luciano, Roxana no podía dejar de mirarlo a través del espejo retrovisor. Hace 6 años no se perdería la oportunidad de pasar tiempo con Luciano. Siempre miraba su cara con intensidad, esperando que él le dedicara una mirada. Sin embargo, nunca lo hizo. Ahora, por fin, ella tuvo la oportunidad de mirarlo siempre que quiso. Durante todo ese tiempo, ella pensó que sus sentimientos por Luciano habían desaparecido con el tiempo. Nunca en sus sueños más locos esperaba estar aún profundamente y locamente enamorada de Luciano. ¿Cómo fue? ¿Estás satisfecha? Luciano de repente se volvió a mirarla. Roxana se puso tensa y tartamudeó. No está mal. Al oír eso, Luciano se rió. Roxana recuperó su compostura tarde y se dio cuenta de lo que acababa de decir. Sus mejillas se pusieron rojas inmediatamente. Luciano estaba a punto de presionarla. Sintiendo su ansiedad, cambió de tema. Gracias a ti, los chicos, Estela está mucho mejor ahora. Roxana se relajó subconscientemente cuando oyó el nombre de Estela. Sus ojos se suavizaron cuando dijo: No hice nada. Estela es tímida, así que debemos hacer un esfuerzo para ser amigos con ella. Debo estar agradecida de que esté dispuesta a abrir su corazón para mí. Nada era más conmovedor que ser confiado por una niña.
Hablaron sobre el camino de Estela a lo largo del viaje. La mirada de Roxana pronto se volvió hacia el paisaje fuera de la ventana del coche. Ella estaba sorprendida por la falta de familiaridad del ambiente. Mirando el reloj, se dio cuenta de que deberían haber llegado al Instituto de Investigación hace un tiempo. Luciano no hizo una curva en U. En su lugar, preguntó tranquilamente: ¿No accediste a ir a algún sitio conmigo? Estaba planeando volver al Instituto de Investigación. Roxana no pudo refutar sus palabras. Después de aceptar un proyecto, los investigadores simplemente tenían que llevar a cabo su investigación como estaba planeado. En circunstancias normales, nada inesperado ocurriría. Ella suspiró dentro y cedió. ¿A dónde vamos ahora? Desde que volviste al país, has estado ocupada con el trabajo y cuidando de Andrés y Bautista. No puedes estar estresada todo el tiempo. Te llevaré a un lugar donde puedas relajarte. Instintivamente, Roxana quiso responder que no se sentía estresada en absoluto. Sin embargo, fue como si Luciano esperara su respuesta porque él añadió: yo también he estado ocupado con el trabajo en el Grupo Fariña. También tuve que investigar la historia de Conrado. Es bastante exhaustivo, así que me gustaría darle un tiempo. Roxana se tragó las palabras que estaban en la punta de su lengua. Si Luciano se preocupara por ella, pensaría que era innecesario conducir a algún lugar solo para relajarse. Sin embargo, Luciano se usó a sí mismo como excusa, insinuando a Roxana que estaba ocupada investigando algo. Eso hizo que Roxana se sintiera culpable y sintió que era su responsabilidad relajarse con él. Capítulo 1296. No tardó mucho y el coche se detuvo en una playa. Roxana sintió su corazón relajado al ver el vasto océano. Hacía tiempo que no venía a la playa. Hace 6 años, antes de la separación, solía ir sola a la playa en busca de consuelo cada vez que Luciano la lastimaba. Después de dar a luz a Andrés y Bautista, Roxana se relajaba pasando el tiempo jugando con ellos. Cada vez que pasaba tiempo jugando con los niños se sentía revigorizada. Para su sorpresa, ella sintió la misma sensación hoy al ver el mar sin fin frente a ella. Recuerdo que solías venir a la playa con frecuencia en el pasado. La voz de Luciano resonó en su oído mientras recordaba los viejos tiempos. Después de que te fuiste, también venía a la playa cuando me sentía cansado. Era una sensación maravillosa. Con eso, tomó su mano y la llevó a la playa. Era un día de semana, así que no había nadie a la vista. Roxana dudó un momento y le permitió llevarla a la playa. Caminaron por la playa mientras hablaban de los eventos de los últimos 6 años. Roxana compartió los detalles de su vida en los últimos 6 años con Luciano, excluyendo información sobre Andrés y Bautista. Era la primera vez que hablaba de ello con tanta compostura. Luciano escuchó su historia en silencio, mientras la culpa y la angustia pasaban por sus ojos. Cuanto más hablaba, más relajada se sentía. Eventualmente se quitó los zapatos y caminó descalza por el borde del agua. Al ver esto, Luciano no pudo evitar recordar cómo se había lastimado antes. Estaba oscuro esa noche. No lo vi claramente y me lastimé. Esta vez seré cuidadosa, dijo Roxana alegremente. Justo después de hablar, ella vio la punta afilada de una concha azul que se destacaba en la arena. Ella desenterró la concha y se mostró a Luciano. Roxana estaba absorta en admirar la concha y no se dio cuenta de su mirada significativa. Ella se sintió orgullosa al oírle concordar con ella. Roxana miró hacia arriba y lo vio frunciendo el ceño mientras buscaba algo, como si se enfrentase a un enemigo formidable. Luciano respondió honestamente: «Conchas, parece que te encantan, así que pensé en recoger algunas para hacer un brazalete para ti». Se conocían desde hacía tiempo, pero era la primera vez que Luciano se ofrecía a hacer algo por ella. Era un respetado director ejecutivo, pero estaba pensando en hacerle una pulsera como estudiante de secundaria. Roxana estaría mintiendo si dijera que no se sorprendió al oír eso. «Ya que no apreciaste las flores que te di antes, me pregunto si mi pulsera artesanal será más de tu agrado», bromeó Luciano. Roxana estaba conmovida, pero al final solo sonrió y dijo: «Qué infantil de tu parte». Luciano no se sintió culpable, aceptó su elogio y comenzó a buscar conchas en la playa. Roxana dudó un rato antes de unirse a él en la búsqueda. Mientras caminaban por la playa en busca de conchas, jugaban animadamente entre sí como un par de colegiales. Al ver una hermosa concha a lo lejos, Roxana se dirigió inmediatamente hacia ella sin dudar. Tan pronto como se agachó para coger la concha, las olas de repente se agitaron y se precipitaron hacia ella. Capítulo 1297. La experiencia de Roxana en el mar no coincidió con sus expectativas.
A pesar de su aspecto desaliñado y su cabello lacio que caía sin vida detrás de las orejas, seguía irradiando una hermosura notoria. ¡Oh! Una ola sorprendió a Roxana y le tomó unos instantes recobrar la compostura. Para cuando lo logró, las conchas que tenía en la palma de su mano se habían esfumado bajo el agua. No podía ni siquiera encontrar la concha original que quería recoger. Roxana se sintió entretenida y a la vez impotente. Había pasado mucho tiempo desde su última visita a la playa, pero terminó empapada por las olas del mar y había perdido todas las conchas que había recogido. Luciano escuchó la respiración agitada de Roxana y notó que estaba cerca del agua. Rápidamente se puso de pie y se acercó a ella. ¿Estás bien? Roxana se limpió el agua salada de la cara y negó con la cabeza, exhalando un suspiro de arrepentimiento. Estoy bien, pero mis conchas se han ido arrastradas. Su ropa estaba empapada y se adhería a su cuerpo, revelando sus curvas sensuales a medida que se movía. Luciano la observó detenidamente y sintió cómo la sangre corría hacia partes de su cuerpo que habían estado en celibato durante 6 años. Sin embargo, su principal preocupación seguía siendo el bienestar de Roxana. Habló en voz baja. Deberíamos volver. Podemos regresar en otro momento. Me preocupa que puedas resfriarte si permanecemos aquí. Roxana entendió por qué estaba preocupado. Aunque se sentía decepcionada, asintió y comenzó a caminar hacia la orilla. Ten cuidado. Las cejas de Luciano se fruncieron mientras se apresuraba hacia ella. Roxana escuchaba el sonido de las olas rompiendo detrás de ella, lo que la impulsó a apresurarse. Desafortunadamente, tropezó con una roca oculta y se tambaleó hacia atrás. Una ola la envolvió y casi la arrastra por completo. Roxana se sorprendió al ser golpeada por las olas y amenazada por ser arrastrada. Luchó desesperadamente para mantenerse a flote, agitando los brazos y las piernas en un intento frenético por recuperar el equilibrio. Cuando estaba a punto de ahogarse, un par de brazos fuertes la agarraron de la mano y la sacaron del océano. Roxana escupió agua salada y jadeó con fuerza. Luciano la miró intensamente, mostrando una expresión de ansiedad que nunca había revelado antes. Después del incidente anterior, simplemente no podía soportar verla en peligro. Roxana finalmente recuperó la compostura y se sintió culpable por preocuparlo debido a su negligencia. Lo siento, yo... Antes de que pudiera terminar su frase, sus labios fueron sellados por un beso repentino de Luciano. Era un beso apasionado, como si quisiera absorberla por completo. Dejó de agarrar su mano y la rodeó con fuerza, acercándola. Roxana estaba en un estado de shock, con su cuerpo rígido y sus ojos como platos. Puede que esté equivocada, pero parece que las manos de Luciano están temblando. Sintiendo su desconcierto, Luciano frunció el ceño y la forzó a abrir la boca para profundizar el beso. Roxana finalmente comprendió por qué había comenzado el beso. Sus pestañas temblaron mientras cerraba los ojos y rodeaba su cuello con los brazos. Permanecieron entre las olas que se rompían, absortos en el apasionado beso, sin importarles si alguien más aparecía de repente y los interrumpiría. A lo lejos, una cámara apareció brevemente entre los arbustos, capturando varias instantáneas de ellos antes de desaparecer detrás de la vegetación. Roxana quedó sin aliento y empujó a regañadientes a Luciano, indicándole que se detuviera. Luciano la soltó a regañadientes, su respiración entrecortada y sus ojos enrojecidos mientras luchaba por controlar su deseo. Lo siento, debes haber estado preocupado por mí, dijo Roxana lentamente, evitando su mirada intrusiva incómodamente. Luciano no dijo nada y solo la miró con ojos sombríos. De repente se inclinó y la tomó en brazos. Sorprendida, Roxana instintivamente se aferró a su cuello con miedo de caer al suelo. Sus acciones fueron a favor de Luciano. La violencia en su mirada se redujo un poco mientras él se dirigía a la orilla. Las mejillas de Roxana estaban rojas cuando dijo: «Ponme en el suelo, puedo caminar sola ahora». Sabía que le asustaría. La agarró en sus brazos porque temía que algo similar pudiera volver a pasar. Ignorando sus protestas, Luciano la llevó al coche y la ayudó a sentarse en el asiento del pasajero. Cogió su chaqueta del asiento trasero y se la puso sobre sus hombros antes de tomar su lugar detrás del volante. Notando que él todavía estaba enojado con ella, Roxana se sintió totalmente impotente. «No vinimos aquí a relajarnos, fue solo un pequeño accidente». Las cejas de Luciano aún estaban arrugadas. Interiormente, ella suspiró y dijo afectuosamente: «Me prometiste que me darías una pulsera de conchas hecha a mano, no te olvides de eso». Luciano se volvió para mirarla. «No voy a volver atrás en mi palabra. Volveré otro día para encontrar las conchas. En cuanto a ti...»
Se detuvo y la miró con los ojos sombríos por unos momentos. Vuelve atrás y descansa. ¿No quieres coger un resfriado? Roxana se sintió aliviada. Ella frunció los labios y le dio una sonrisa. Luciano encendió el motor y se fue. Al mismo tiempo, Clemente salió de los arbustos y se quitó las hojas del cuerpo. Bajó la cabeza para revisar las fotos que había tomado antes. Clemente estaba contento de descubrir que todavía era un buen fotógrafo porque las fotos salieron bien. Descargó las fotos en su teléfono y eligió algunas para enviarles a Abril. Abril estaba en un estado de sueño en los últimos días después de ser rechazada por Luciano. Ni siquiera salió de la habitación. Abril lo ignoró completamente. De la misma manera, Clemente desapareció después del alta hospitalaria de Roxana, dejando a Abril sin pistas sobre su paradero. Ninguno de ellos es confiable. Abril se puso nerviosa cuando su teléfono se encendió. Era un mensaje enviado por un número desconocido. En las fotos, Luciano y Roxana compartieron un beso apasionado en el mar antes de que Luciano la cogiera en sus brazos y la alejara de las olas. Abril se puso cada vez más molesta y casi rompió la pantalla del teléfono con su firme agarre. «Zorra, no eres más que una zorra, Roxana». El público aún no ha sido informado de la anulación de nuestro compromiso. ¿Cómo se atreve la zorra a hacer esto en público? No puedo dejar que salga impune. Gina escuchó la confusión afuera y llamó a la puerta ansiosamente. «Abril, ¿qué pasó? Abre». Abril no hizo nada para tranquilizar a su madre y escribió una respuesta al número desconocido que envió las fotos. «¿Eres Clemente?» No podía pensar en nadie más que pudiera tomar fotos de Luciano secretamente y enviárselas. Pronto recibió una respuesta. «Parece que ha llevado una vida incómoda últimamente, señora Pedrosa». Capítulo 1299. Abril apretó los dientes con furia. De inmediato escribió: «¿Cómo te atreves a enviarme estas fotos?». Le había pagado generosamente, pero él había desaparecido sin dejar rastro cuando más necesitaba su ayuda. «Clemente, por supuesto, ¿quién más me pagará aparte de ti?». Cuando Abril le pidió que ayudara a matar a Roxana, Clemente sabía que ella estaba loca. Tan pronto como Roxana fue dada de alta del hospital, Clemente dejó de contactarla y usó el dinero que ella le había dado para divertirse en Marcinfield. Tenía la intención de ganar más dinero allí. Por desgracia, en pocos días, sus expectativas se desvanecieron, ya que perdió todo su dinero y acumuló una gran deuda. Clemente recordó a Abril y decidió regresar para estafarle más dinero. «Clemente, considera estas fotos como mi regalo para ti. Señorita Pedrosa, si lo deseas, podemos continuar nuestra colaboración. Sabes lo capaz que soy, ¿verdad?». Una mirada enloquecida se apoderó de la expresión de Abril. Ella respondió: «¿Colaboración? Claro, quieres dinero, ¿verdad? Aún no he cambiado de opinión sobre matar a esa perra de Roxana. Si estás de acuerdo, puedo pagarte cualquier cantidad que desees». Mientras ella se mantenía terca, Clemente se impacientaba y le envió fotos de ella envenenando a los niños antes. Abril palideció de shock al ver las fotos. Respondió apresuradamente: «¿Qué son estas? ¿No las borraste?». Había gastado 10 millones en esas fotos y había visto a Clemente borrarlas frente a sus ojos. «Clemente, ¿borrar? ¿Por qué borraría estas valiosas fotos? ¿Crees que 10 millones pueden satisfacerme? Estas fotos son mi gallina de los huevos de oro». Abril tembló de rabia y murmuró: «Perra, bastardo, mueran todos ustedes». Clemente envió otro mensaje: «No quería quemar los puentes, pero como eres terca, no me culpes por hacerlo. Seré honesto contigo. Debo una enorme deuda de juego. Si no me ayudas a pagar mi deuda, creo que voy a pedir ayuda al señor o a la señora Fariña». Abril perdió el control inmediatamente después de leer el mensaje. Ella tiró el teléfono sin pensarlo 2 veces. Desde afuera, Gina llamó a un sirviente. «Ve a buscar las llaves para abrir esta puerta». El pecho de Abril se enfureció. Unos momentos después, ella tomó el teléfono, ignorando la pantalla agrietada, para escribir una respuesta. «¿Qué quieres?». «Clemente». «Dije, quiero dinero. Si puedes ofrecerme una recompensa satisfactoria, puedo desaparecer. De lo contrario». Abril apretó el teléfono tan fuerte que casi se rompe la pantalla. «¡Qué bastardo! Incluso si pago el dinero como se le pide, nunca va a borrar esas fotos. Él va a mantener esas fotos y me pedirá más dinero cuando lo necesite». Abril sabía que estaría causando problemas si pagaba el dinero como se le pidió. Habiendo caído en su truco anteriormente, se negó a repetir su error por segunda vez. Es hora de eliminar a Clemente. Capítulo 1300. Clemente no tenía idea de lo que estaba pensando Abril, porque su mente estaba ocupada con pensamientos sobre dinero.
Siguió enviándole mensajes amenazantes. De repente, Abril envió el mensaje. «Ok, ¿cuánto quieres? Te doy cualquier cosa». Clemente se inclinó satisfecho y respondió. «Deberías haber dicho eso antes. Hemos estado trabajando por un tiempo. ¿Por qué tuvimos que luchar tanto tiempo?» Abril respondió impacientemente. «Basta de tonterías. ¿Cuánto quieres?» Clemente pensó por un tiempo antes de enviar el mensaje. 50 millones. Estoy seguro de que es una cantidad que usted puede pagar, señora Pedrosa. La deuda de Clemente era de 20 millones. En cuanto a los 30 millones restantes, él pretendía usarlos para otra apuesta para ver si podía levantarse de las cenizas. Si eso fallaba, aún podría usar las fotos para conseguir más dinero de Abril. Clemente sentía que su plan era perfecto. Mientras tanto, Abril se enfureció al ver el número. ¿50 millones? ¿Por qué no dijo que quería todo el grupo Pedrosa? ¿Realmente cree que puede conseguir 50 millones chasqueando los dedos? La cantidad que Clemente pidió hizo que Abril estuviera aún más segura de que necesitaba eliminarlo. Ella preguntó, «¿Dónde estás?» «Te encontraré personalmente para el intercambio. Esta vez tendrás que borrar las fotos mientras estoy viendo». Clemente le envió una dirección y añadió, «Mañana a las 11, estaré esperándote». Tan pronto como envió el mensaje, extrajo hábilmente la tarjeta SIM del teléfono y la arrojó al mar antes de alejarse de la costa. En ese momento, Gina finalmente consiguió las llaves y abrió la puerta del cuarto de Abril. Al entrar apresuradamente preguntó, «¿Qué pasó, Abril? ¿Qué fue eso antes?» Tan pronto como dijo eso, se dio cuenta de que el teléfono tenía la pantalla rota en la mano de Abril. Cualquiera podría haber notado que Abril había tirado el teléfono. «¿Alguien te dijo algo?», preguntó Gina con preocupación. Abril estaba furiosa, así que le respondió con rabia a Gina, «Nada, estoy muy enfadada ahora, así que deja de hablarme». Después de un momento de recuperación, Gina continuó expresando sus preocupaciones. «Como mañana me reuniré con él, necesito asignar hombres capaces para asegurar que Clemente no pueda escapar». Abril siguió su camino fuera de la mansión sin echar otro vistazo a su madre. Cuando eran las 11, los pasos se hicieron eco en la fábrica. Abril estaba parada en la entrada sola, con una tarjeta de crédito en la mano buscándolo. «Clemente, ¿dónde estás? Sal de ahí. Necesito verte borrar las fotos con mis propios ojos». Antes de que Clemente pudiera responder, vio la mitad del cuerpo de alguien detrás de una columna, detrás de Abril, y esa persona incluso tenía un arma. Una vez que vio a esa persona, se dio cuenta del resto. Había más de una docena de personas, excluyendo él y Abril, en la fábrica. Mientras Abril avanzaba por la fábrica, la gente se acercaba lentamente también. Clemente se burló. «Señora Pedrosa, ¿cómo se atreve a usar trucos tan sucios? ¿Ha olvidado lo que hago?» En cuanto dijo eso, corrió a la ventana del segundo piso y saltó sin dudarlo. Al siguiente momento, varias voces se hicieron eco en la fábrica. «¡Ah, agárrenlo!». Clemente encendía su coche con manos firmes y aceleró en la dirección que había planeado. Cuando los hombres de Abril salieron corriendo de la fábrica y regresaron a arrancar sus coches, Clemente había desaparecido hace mucho tiempo.